Bendiga a Imeric, sea bendiciendo su vida, hija. Dios te bendiga grandemente. Y a cada uno de nosotros. Y podamos poner atención en la palabra que el Señor nos va a entregar el día de hoy. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le voy a invitar a que se ponga de pies. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entras aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Tome su asiento. Esta es una de las últimas parábolas dadas por Cristo y se encuentra en un escenario muy complicado. Ya de su ministerio, ya faltando a una semana, dice la Escritura, de que Él fuera muerto. Después de haber entrado a Jerusalén triunfalmente, dice la Escritura, y de hecho hoy día se celebra el Domingo de Ramos en algunas denominaciones o doctrinas o religiones, donde se celebra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde la gente de Jerusalén, los judíos, alababan, tiraban palmas, decían: hosana al rey que viene en el nombre de David. Glorificaban a Jesucristo porque Él venía, como decía la Escritura, en aquel pollino, entrando a la ciudad triunfal, y para muchos era el Mesías, era el que ellos esperaban. Y en ese intertanto estaba Jesucristo y se está desarrollando esta parábola. Amén. ¿Y por qué es un momento de controversia? Porque comienza cuando el sumo sacerdote, en el capítulo 1, y los ancianos le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y a qué autoridad ellos se referían? Dice que Cristo, cuando entró a la ciudad, fue al templo. Y en el templo del Señor encontró a los mercaderes, a los cambistas, a los que hacían cosas que no correspondían en la casa del Señor. Dice la Escritura que Él se molestó, se enojó y empezó a dar vuelta a todas las cosas. Y tomó una autoridad que ni aún los fariseos lo habían hecho nunca.
Pero Jesucristo lo hizo. Dice que su casa no era casa de, llamémosle, de venta, de prostitución, sino que era casa de adoración. Parafraseando lo que Jesucristo había dicho en ese momento y lo que realizó. Los estudiosos dicen que aquellos fariseos tenían intereses creados, por eso ellos no hacían nada. Pero Jesucristo fue encima de esos intereses. Jesucristo fue más allá y fue a purificar. Algunas Biblias traen que cuando Cristo purificó el templo, echando a todos aquellos hombres que estaban haciendo algo indebido en la casa de Dios. Y con esa autoridad es la que le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Porque no solo hizo eso, sino que también hizo sanidades. Hizo milagros en ese momento, en ese lugar, dice la Escritura. Entonces él va y les dice, ya, si ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago esto, ustedes respóndanme la siguiente pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y dice que los fariseos no hallaban qué responderle. Y terminaron diciéndole, no sabemos, o no le respondieron. Entonces Cristo también dice, pero ¿saben qué? Yo no les voy a responder. Rehusó contestarle de qué autoridad hacía aquellas cosas, sino que al contrario, dice la Escritura que él respondió con 3 parábolas. La primera, la de los hijos, que nos muestra que aquellos que afirman a obedecer a Dios son los primeros que no hacen conforme a su palabra, ya que se niegan a seguir al Mesías. Luego le dio la parábola de los labradores malvados. En esta se muestra cómo Dios les otorgó a estos dirigentes judíos su viña esperando obtener frutos. Y cuando decidió pedir los frutos, estos se negaron y habiendo enviado sus siervos los profetas, a unos golpearon y a otros mataron. Y cuando finalmente envió a su hijo, también lo mataron. Y en el versículo 45 del capítulo 21 dice lo siguiente. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos pudieron darse cuenta, los fariseos, los que le estaban pidiendo a Jesucristo que con qué autoridad hacía aquellas cosas, le estaban diciendo y se dieron cuenta de que Jesucristo estaba hablando de ellos. Esperemos que nosotros también nos demos cuenta que el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Amén? A veces decimos, es para el de allá, es para el justo el que no vino hoy día. No, el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Amén? Y después de eso viene esta parábola que hemos leído, que para algunas personas son 2. Son 2 parábolas en una. Ya que la primera dicen que habla de la fiesta de las bodas y la segunda habla de la parábola del vestido de bodas. Y por eso la diferencia. Pero el simbolismo y la enseñanza frecuentemente que tiene esta parábola se trata de una sola. Porque el ambiente para ambas es el mismo banquete de bodas. No hay una diferencia. Es la misma. Pero tiene énfasis diferente. Es decir, historia en que varios elementos, gente, cosas y acontecimientos tienen un significado simbólico. Esta parábola es rica en simbología, en enseñanza, y la vamos a ir aprendiendo hoy día. Comienza con la figura del banquete que está asociada con las imágenes de la esperanza futura. No nos olvidemos nunca de esto. Esta es una de las parábolas que nos enseña de los eventos futuros, del que estamos esperando cada uno de nosotros. Cantábamos, yo quiero ver al rey, quiero estar con el rey, y quiero estar en aquella boda con el rey. Y esta parábola enseña sobre eso, sobre aquel banquete. ¿Amén? Sin embargo, la focalización del narrador en los detalles de la invitación, del rechazo a la misma, de la violencia contra los siervos y de la ropa inadecuada que uno de los comensales llevaba puesta, hace pensar que no solo es la esperanza futura, sino también es la importancia que se debiera asignar a la celebración en esta parábola y por ende al reino de los cielos. Es importante no confundir esta parábola con la de
parábola del gran banquete que aparece en Lucas 14, la que vimos hace unas semanas atrás. No tienen nada que ver. Se asemejan, son parecidas, pero son muy diferentes. Con esta parábola el Señor Jesús llega al clímax de su enseñanza, que está dirigida a mostrar cómo los líderes judíos habían rechazado el llamamiento del Mesías a seguirlo. Para eso dividiremos esta parábola en 3 grandes secciones. La primera, con los primeros invitados. La segunda sección, con los segundos invitados. Y la tercera sección, que veremos hoy en esta tarde, se encuentra con las vestimentas de aquella persona. La primera sección tiene que ver con la nación de Israel, verso 1 al 7. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Una vez más Jesús compara el reino de los cielos. Antes lo había hecho con un grano de mostaza, con un gran tesoro, con una perla de gran precio, dándole la importancia que tiene el reino de los cielos y el poder está en él. Si meditamos en esto podríamos decir, ¿qué es una boda? Cuando a usted lo invitan, ¿qué hay en una boda? Obviamente es un matrimonio, sí, sin lugar a duda, donde 2 personas se casan. Pero ¿qué más hay en una boda? Comida, sí, bien. Y harta comida. Torta, sí. Todo eso entra dentro de la comida y de las cosas materiales que pueden haber en un matrimonio. Pero hay algo, las vestimentas, sí. Vino y se fue. Pero ¿sabe lo que hay en un matrimonio? ¿Y por qué Cristo también compara el reino de los cielos con una boda? Es porque en un matrimonio hay gozo, hay alegría, hay paz, hay regocijo, hay baile, hay danzas. ¿Sabe que en un matrimonio no están preocupados de las enfermedades? Y no nos olvidemos que estos matrimonios del Oriente eran de 7 días o más. No como los matrimonios de hoy que son unas horas y los que les gusta revolverla se quedan hasta más tarde. Pero los que no, nos vamos como las 12. Y cuando dicen se fue el pastor, usted sabe lo que pasa. Pero en un matrimonio, yo recuerdo hace una semana atrás ir a un matrimonio y estaba lamentablemente, y digo lamentablemente estaba porque hace unos días atrás partió la presencia del Señor el hermano Alejandro González. Y en ese matrimonio él estaba, y estaba con su silla de ruedas, pero él estaba contento, estaba alegre, a pesar de su enfermedad que él tenía o que llevaba, que ya no podía caminar él por él mismo, sino que tenía que ser trasladado en silla de ruedas, y uno veía que él estaba alegre, estaba contento. Y eso hay en un matrimonio. Cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos, este reino de los cielos donde no hay esto, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde los invitados que incluso están, no están preocupados del día de mañana. Los invitados están preocupados de disfrutar, de gozar, de estar con el novio, de compartir, de incluso de hablar parabienes del novio. Y aunque no conozca a la novia, igual habla bien de la novia. No son de las novias o de los invitados que salen pelando. ¿Viste la novia cómo estaba? Esos también van, pero eso estamos hablando de los buenos, ¿ya? De los buenos invitados. Eso hay en un matrimonio. Y el reino de los cielos, Cristo lo comparó con una boda, donde no hay preocupación, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay depresión, donde no hay nada que los invitados que estén ahí tengan que preocuparse. Y eran ricas, a mí me encantaría haber estado en un matrimonio de eso, porque eran por 7 días.
Y eran 7 días donde uno se iba a alojar a la casa, y este era de un rey, así que ni siquiera era de alguien que no tuviera, sino que estar en el palacio. Imagínense que lo atiendan los sirvientes. Por eso Jesucristo compara y hace aquella comparación, diciéndole a aquellos judíos lo que era el reino de los cielos. Amén. El problema es que muchas veces nosotros no estamos preocupados del reino de los cielos. Estamos más preocupados de lo terrenal, de lo que vivimos, del trato, de lo que hacen conmigo y lo que no hacen conmigo. Los primeros 3 versículos de esta parábola nos indican la semejanza que hay en la invitación que Dios le hace a los hombres a entrar a su reino y la invitación de un rey al banquete de la boda de su hijo. De acuerdo a la tradición del Medio Oriente, ya lo vimos la semana anterior, que la invitación se enviaba con tiempo de anticipación y aquellos hombres que decían y aceptaban ir, después se les avisaba. Y esto hace una similitud con el llamamiento que Cristo nos hizo a nosotros. Así como se les invitaba a aquellas personas y no sabían cuándo se iba a realizar el matrimonio. No nos olvidemos de eso. Si yo los invitaba, no les avisaba cuándo. ¿Se acuerdan cuando los que estuvieron acá? ¿Se acuerdan o no? Que fue cerca de Navidad. Que yo les dije que si los invitaba a mi casa íbamos a celebrar. Se empezaron a acordar. Pero no les decía cuándo era el banquete o era la cena. Solamente les decía que los invitaba a mi casa y si ustedes aceptaban, tenían que saber ir. Y el no ir significaba un rechazo hacia la persona que le estaba invitando. Y después los siervos iban a ir. Y esta similitud es la que tenemos nosotros con Cristo. Cristo nos invitó al gran banquete, a la gran boda. Él nos invitó a heredar la vida eterna. Él te invitó a ti, me invitó a mí a que nosotros podamos heredar esa vida eterna. Él nos invitó, pero no nos dijo cuándo iba a ser. ¿Cierto? Sería fácil si nos hubiera dado la fecha. El problema es que muchos, si no hubiera dado la fecha, estaríamos ahora disfrutando afuera y cuando fuera a cumplirse la fecha, nos vendríamos. Sino que la atención que debemos tomar acá es que nosotros debemos estar diariamente, como esperando a los siervos, porque esa era la tradición actualmente, en ese tiempo, era que los siervos fueran y ahora vamos a la boda, vamos al banquete, vamos a disfrutar. Y es lo que cada uno de nosotros debemos estar esperando. Esa trompeta que suene cuando venga Jesucristo en los cielos. Y de esa forma usted y yo debemos estar velando. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, como dice Marcos 13:35. No sabemos, pero cada día usted y yo debemos estar velando. No sabemos, como le digo, si supiéramos, a lo mejor muchos estaríamos afuera. Y solamente nos pondríamos las pilas cuando Él nos dijera llegando la fecha. Es como cuando en las iglesias, por lo menos aquí pasa. No sé si alguna iglesia que nos está viendo en esta hora sucede. Pero cuando tenemos un evento, ¿qué hacemos? Limpiamos y ordenamos la iglesia, la dejamos pero así lo más bien posible. Justo mientras no haya evento, la iglesia pasa con sus telarañas y con la ampolleta quemada y nadie la cambia. Pero cuando tenemos un evento, limpiamos hasta afuera. Hasta sacamos el pasto de afuera. Porque no estaba preparada. Y nuestras vidas debieran estar a diario preparadas, velando, esperando la venida del Señor. Amén. El problema es que aquí sucedió algo diferente. Los invitados
Sí, aceptaron, pero ellos no estaban preparados para eso. Sin embargo, como ocurre en esta parábola, los invitados rechazan la invitación y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La expresión no quisieron venir resume una actitud de rebeldía de parte de los judíos ante la invitación de Dios. El verbo es un pretérito imperfecto e indica una actitud constante y definitiva, una voluntad en contra. Es algo que ellos realizaban constantemente. Es decir, no querían estar o no querían seguir a Jesucristo, sino que al contrario, día a día se oponían a Cristo. Amén. Desde el principio Dios ha estado invitando a los hombres a seguirle, ofreciéndole la vida, sus bendiciones y a participar de su gracia. La Escritura dice en Isaías 51:3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Lamentablemente Israel siempre rechazó la invitación para gozar de su infinita gracia. Amén. Pero no solo queda en eso, y esto me gusta, es decir, normalmente un rey hace una pura vez la invitación y el Lucas lo hace una sola vez. Si uno puede ver, se acuerda de esa gran banquete. Pero acá este rey hace una segunda invitación a aquellas mismas personas. Versículo 4-6 dice: volviendo a enviar a otros siervos diciendo: decidan los convidados, vayan una vez más y díganle a aquellos que invité: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, ellos han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Es decir, ustedes no tienen que hacer nada, no se preocupen de nada, está todo listo, está todo dispuesto, está todo preparado, ni siquiera tienes que moverte. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. ¡Wow! El rey, que había manifestado una gran paciencia y misericordia, enviando a otros siervos con un mensaje más urgente y con más detalle. Es decir, es como que nos digan: ven porque la cosa va a estar buena. ¿Qué quieres comer? Eso va a haber. A los que nos gusta la carne, si nos dicen va a haber carne, asadito ahí, de todo, con más ganas vamos. No, si me dicen que hay lucha no voy, por hermano Esteban. Pero a los que les gusta el luche, si le dicen que va a haber el luche, van, po. El rey manda a sus siervos a indicarle las riquezas de los preparativos que iban a haber. Y hubo dos tipos de respuestas que hicieron estos convidados, estos invitados, que se resumen en versículo 5 con la frase: que no le hicieron caso. Uno, fueron a sus tareas rutinarias, indicando que no daban importancia a la invitación. Mire lo importante. Unos se fueron a sus tareas rutinarias, indicando que no daban importancia a la invitación, ni al compromiso previo con el rey. O sea, una indiferencia total. El término negocio traduce un vocablo griego que es emporia, cuya transliteración es emporio, de los emporios que nosotros vemos, de aquellos negocios. De ahí viene la palabra negocio. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud cuando el Señor nos invita. Es muy fácil estar tan ocupado con las cosas del tiempo que se olvidan las de la eternidad. Es muy fácil ocuparnos por todo esto terrenal, por el trabajo de acá, el de allá, todo eso. El ir a hacer la cerca porque los bueyes se me metieron. El dejar cosas a veces que hacer.
porque hay que ir a sacar las papas. Y si no las sacamos, y justo, o en algunas ocasiones también hemos escuchado, y he escuchado, aquellos que tienen que ir, que no pueden porque tienen que lavar. Y el único día que tienen para lavar es justo el día que hay que servir o dárselo al Señor. No sé si a alguien de ustedes le ha pasado, pero ocurre. Le damos más tiempo a las cosas terrenales que a las de la eternidad. Estar tan preocupado con las cosas que se ven, de todo lo que se ve, que nos olvidamos de las cosas que no se ven. Escuchar las demandas insistentes del mundo, que no se oye la suave invitación de la voz que nos hace Cristo. Estamos tan preocupados de escuchar lo que el mundo tiene que hacer, tengo que hacer esto, que nos olvidamos de escuchar la voz de Cristo en nuestras vidas. La tragedia de la vida es que son a menudo las cosas menos buenas las que les damos mejor tiempo. Aquellas cosas que menos nos convienen, a veces le damos más tiempo que a las cosas buenas, las que excluyen toda cosa de excelencia. Una persona puede estar tan ocupada ganándose honradamente la vida, que no es malo, no digo que sea malo, no piense usted que yo estoy diciendo que es malo eso, pero que no se da cuenta de que está realmente perdiendo la vida. Puede estar tan ocupada con la administración y organización de su vida que se olvida vivir su vida. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado más preocupados de las cosas terrenales que nos olvidamos de disfrutar incluso aquellas cosas terrenales que tenemos? Nos vivimos ocupados, vivimos trabajando, vivimos haciendo esto, otro, y no podemos disfrutar la vida que el Señor nos da. Estos hombres han rechazado el gran don, el don de la vida eterna, por cosas triviales y efímeras de este mundo. Por otro lado, y como se ilustra en esta parábola, el rechazo a la invitación traerá también el juicio. Pero estos no solo hubo esas respuestas de aquellos que fueron a trabajar, o que se fueron a sus negocios, o que se preocuparon más de su vida, sino que también hubieron otros que respondieron con una hostilidad violenta, insultando y matando a los siervos del rey. En el fondo, estos convidados estaban en abierta rebelión contra la autoridad del rey. Versículo 7 dice: al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Para algunos piensan que este versículo no debiera estar ahí, que como no se entiende, y más aún sabiendo de que Jerusalén fue destruida. No nos olvidemos que el libro de Mateo fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo. Es decir, la destrucción de Jerusalén ya había sido. Amén. Aquí vemos cuál es la consecuencia de rechazar la invitación que Dios nos hace. Aquellos que rechazaron la invitación a participar del gran banquete de bodas fueron destruidos por el ejército del rey. De igual forma, aquellos que rechazan al Hijo de Dios serán entregados a la condenación eterna, y de hecho hay un día donde Dios desatará todo su juicio sobre la humanidad que le rechace. Eso es sin lugar a dudas, hermanos. No podemos negarlo y esconderlo, que eso no va a ocurrir. Si yo rechazo a Cristo, entro en condenación. ¿Amén? Para muchos es muy probable que el evangelista piense en la destrucción de Jerusalén, que ya había ocurrido cuando redactó este libro. No se olviden que el pueblo de Israel, al no hacer la voluntad de Dios, después se puso rebelde incluso con el pueblo romano y destruyeron Jerusalén pero completito. En el año 70 el general Tito fue y consumió y destruyó todo el templo, en la misma profecía que había dado Cristo hace años atrás, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Dicen algunos, los historiadores, de que los soldados romanos creían que en medio de la construcción los muros tenían oro. Por eso destruyeron todo, no dejaron nada, como Jesucristo lo había profetizado. La segunda sección es la invitación realizada a todos aquellos que deseen aceptar a Cristo.
Versículos 8 al 10 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, a pesar de que los primeros invitados no aceptaron la invitación a las bodas del hijo del rey. Estas no se cancelaron, sino que el rey decidió ir por los caminos y llamar a tantas personas como fuera posible. Vemos aquí la indicación a que tanto buenos como malos fueron invitados a las bodas. Y esto no hace la referencia a que dicha invitación es para todo aquel que la aceptara, sin acepción de personas. Los criados deben invitar a nuevos huéspedes, sin hacer distinción. Al que hallen en el camino le deben traer a la sala de banquete. Se cumple la orden y la sala pronto se llena de una multitud muy dispersa y diferente. Allí ha ocurrido un pueblo entremezclado, no por causa de sus diferencias en el vestido, en el estado o en la posición social, sino por causa de su calidad externa. Allí están malos y buenos juntos. Así se explicaría bien el que se hace ingresar en el reino a todos los que se encuentran, buenos o malos. Los malos serían las gentes más despreciables de la sociedad judía. ¿Ya? No nos olvidemos que Jesucristo le está hablando a los judíos. No perdamos eso de vista. Le está hablando a los fariseos. Porque uno podría decir: oye, allí en el cielo van a ver entonces hombres malos. ¿Cómo? No, le está hablando a ellos. Y los malos para los judíos eran los pecadores, los publicanos, las rameras. En Mateo 21:31 dice: en verdad os digo, Jesucristo dice, los publicanos y las rameras os preceden en el reino de Dios. Es decir, ellos van a entrar primero que ustedes, le está diciendo, porque ellos me aceptan. Ellos que son los malos aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero ustedes que se creen buenos, no nos olvidemos que los fariseos se creían buenos, se creían justos, eran mejor que todos. Era como a veces algunos de nosotros que nos creemos mejor que muchos hermanos. Y a veces cuando no vemos a los hermanos decimos: este hermano yo soy mejor que él porque no viene. No, no es así. Para ellos no eran buenos. Ellos estaban haciendo las cosas mal. Y Jesucristo se las decía una y otra vez, hasta que el rey se cansó, se enojó. Y dice: vayan a buscarme en los caminos a ellos que dicen que son malos, a ellos pecadores, a ellos publicanos, a aquellas rameras, aquellos que no merecían. Vayan a buscarlos y tráiganlos a las bodas de mi hijo. Esta parábola ilustra perfectamente lo que ha pasado con la invitación de Dios hacia Israel, de seguir a su Hijo Jesús, ya que estos lo rechazaron. Pero a pesar de que ellos lo hicieron, la invitación se hizo a nosotros, los gentiles, y en general a todo aquel que en él cree. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es maravilloso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de Dios. Amén. Si a usted no le gusta eso, yo no puedo hacer nada. Si usted quiere ser un Nicodemo y preguntar: ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre? No, tienes que nacer del agua y del Espíritu. De igual forma, Dios no hace acepción de personas y esta invitación está hecha para todos aquellos que quieran aceptarla, sin importar su condición social, raza o sexo, porque no hay excepción de personas para Dios o para con Dios, dice Romanos 2:11. La tercera sección, el hombre que no estaba vestida de boda, que nos habla de esta parábola. Verso del 11 al 14, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Primero tenemos que saber qué eran las tinieblas en ese tiempo. ¿Ya? El otro día fui a dejar al hermano Antonio, la hermana Gladys, la hermana Lucy y la hermana Chelita. Y estaba en penumbra todo ese sector de la 15 hacia allá. No había luz. Y quiero que nos imaginemos esa imagen cuando no hay luz. No sé si esto alguna vez se ha encontrado. En el campo normalmente se da, y que aún ni siquiera las estrellas están alumbrando, no hay nada que alumbre, es una penumbra, es una tiniebla. A esas tinieblas se refiere: échenlo afuera a las tinieblas, porque sacado de la casa real, sacado del palacio, no había nada afuera. Y las fieras, es decir, en ese tiempo, es como cuando acá dicen: no vayan por ahí por el campo porque sale el puma, el zorro, y se los puede comer. En ese tiempo existía eso, se daba eso, y sobre todo en las noches, porque en la noche quedaba todo en tiniebla y la gente crujía, lloraba, gemía por querer tener alguna lámpara, alguna luz, algo, y no había nada. Por eso échenlo afuera, y atado más encima, decir, para que no vuelva a entrar. Y entró el rey para ver. Los convidados de estas palabras describen solemnemente aquella inspección omnisciente a que debe someterse todo discípulo, profeso del Señor Jesucristo en todas las edades, en virtud de la cual su verdadero carácter de aquí en adelante sería proclamado con justicia. Si hay algo que usted y yo debemos hacerlo, es que el Señor cada día va a entrar a mirarnos cómo estamos. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca, sintiéndose juntamente condenado. Si hay algo que hay que tener claro, que en ese tiempo no es como ahora. Hoy día, cuando nosotros no tenemos vestido para ir a un matrimonio, a veces uno pide o a veces uno usa una tarjeta y se compra. O va ahí a la ropa americana, como lo hace la pastora, y se compra. O va a la feria y a comprarse sus trajes. En ese tiempo no había. La persona normalmente tenía 1 o 2 trajes y túnicas, normalmente, que eran cosidas de los sacos, como era antiguamente. No sé si usted se recuerda, que cuando no estaban los pañales Bambino, estaban los pañales El Molino. Y a lo mejor más de algunos de nosotros usamos esos pañales El Molino. Nuestros hijos no, es decir, del Benja, de hecho del Giovanni parece que ya en adelante se usaban ya de esos, de la Tati para arriba, pañales desechables, ya. Entonces, de la Tati para acá, no para arriba, sino para acá, pañales desechables. Pero antes no era así. Eran los saquitos. Y en ese tiempo era de la misma forma. No había como vestirse mucho. No había mucha vestimenta. Entonces muchos eruditos y algunas las culturas decían que los reyes emprestaban o daban la ropa de las vestimentas para los invitados. Y todos debían vestir de la misma forma. Todos los invitados vestían de la misma forma. Entonces era muy fácil identificar a ese que no estaba vestido. ¿Por qué motivo? Porque eran solamente 2 personas que se vestían de una forma diferente. Obviamente el rey, pero era el novio y la novia. Pero los demás, todos invitados, estaban vestidos de la misma forma. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces la vestimenta, la del rey. Y esto es maravilloso, porque si uno hiciera una analogía, diría, la salvación la da el rey. La forma en que nosotros nos vistamos
la da el Rey. La forma en que nosotros nos conduzcamos en la vida cristiana la da el Rey. La forma en que nosotros debemos ser discípulos está implantada en la Escritura. No es que yo deba poner de mi cosecha o como yo quiera, es como Dios quiere. Y este hombre, este amigo, como le dice él, en forma a lo mejor despectiva, que a lo mejor nosotros podríamos tomarlo, pero él le dice amigo. Traduce el vocablo griego getairo, que significa camarada, compañero o amigo. Algunos preguntan cómo podría dirigirse el rey con un término tan amistoso a uno que estaba a punto de matar. Pero es el mismo término con que Jesús se dirigió a Judas en el momento que le entregó. Con un beso me entrega Judas, después que estuve tanto tiempo contigo. Comí contigo, estaba contigo y con un beso me entregas. Es la misma palabra que utiliza. Entonces sí puede haber sido con cariño, a lo mejor con amor. Amigo, después que te entregué las vestimentas, después que te di la ropa con la que debías estar, tú no la quisiste. Tú no quisiste vestirte de esta forma. Me obligas, es decir, y esto es como cuando nuestros hijos se portan mal y nosotros debemos castigarlos. Y a veces lo castigamos con el dolor de nuestro corazón, pero debemos castigarlo. Tú me obligas a castigarte. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes como padre esa situación. Tú me obligas a retarte. Tú me obligas a darte un palmazo a lo mejor. Tú me obligas a hacer esto. Yo no lo quiero hacer, pero te he dado todas las formas. Te he enseñado de todas las maneras cómo debes conducirte, cómo debes estar, pero tú no quieres. Esa es la forma en que Dios le dice a esto, o este rey le dice a este chico, amigo, amigo, yo no quiero esto, pero tú me obligaste porque no quisiste tomar el vestido que estaba dispuesto. Cristo ha provisto esta vestimenta para cada creyente, pero cada persona debe decidir usarla a fin de poder entrar al banquete del Rey, que es la vida eterna. Hay una invitación pendiente, pero debemos estar preparados. Muchos son llamados o convidados, porque el deseo de Dios es que todos se salven, que ninguno se pierda, pero la mayoría de la gente permanece indiferente al llamado de Dios, a la salvación, y esos pocos son los escogidos o aprobados para entrar en el reino. A veces nosotros nos trae conflicto la palabra escogido, pero aquí está hablando de aquellos que están aprobados para entrar a las bodas del Cordero. La expresión es enfática, las tinieblas que están afuera, estar fuera, en todo caso según el lenguaje de Apocalipsis 22:15, es estar fuera de la ciudad celeste, excluido de sus bodas gozosas y festividades alegres. Es un hecho bastante triste entre sí. Es decir, si nosotros analizamos esto, es decir, si no voy a estar en las bodas, voy a estar en otro lugar. Y esa tristeza, esa separación de Dios con el hombre, es lo que nos debe a nosotros instar cada día a buscar más de Dios. Pero hallarse no solo excluido del esplendor y la gloria y gozo y felicidad del reino celestial, sino arrojado a la región de tinieblas con todos sus horrores, es la retribución funesta aquí anunciada que espera a los indignos en el gran día. Para ya estar terminando, una cosa era aceptar la invitación para una cena que se llevaría a cabo en una ocasión en el futuro, que es lo que usted y yo hemos hecho. Es decir, aceptar la invitación en principio, tal aceptación no era un inconveniente para ellos de ninguna manera. Ellos la habían aceptado y era un honor ser invitado, pero era algo completamente diferente ahora que era tiempo de dejar lo que estaban haciendo, cambiarse de ropa e ir al banquete. Ahora que la invitación llama a la acción, lo único que veían era la incomodidad de ellos. Y esto se asemeja a nosotros. Todos queremos entrar al cielo. No creo que no haya ninguno de los que está aquí, ni aún la ICMEC, que no quiera entrar al cielo.
Todos quieren entrar al cielo. El problema está que la invitación demanda acción. No es solo el querer entrar. No es solo me invitó el rey a la... ¿Se imaginan? Nos llega una carta de... ¿Qué rey hay ahora? El Felipe. De España, ¿cierto? Nos invita Felipe de España. ¿Quién no le gustaría ir? Pero lo que implique la invitación, la acción que debemos realizar, a lo mejor muchos diríamos, no, me sale muy costoso ir. No, gracias. No nos alcanza, pero queremos ir, queremos estar. Ellos querían estar. Ellos aceptaron la invitación, pero cuando demandó una acción, ellos se negaron. De igual manera, la llamada de Cristo con detalles específicos puede ser muy inconveniente, como los invitados de la parábola. Encontramos fácil aceptar a Cristo en principio, y como ellos, encontramos menos fácil aceptar los detalles específicos. La llamada de Cristo a servir a la iglesia, ser discipulado, el congregarnos o abstenernos sexualmente antes del matrimonio o a predicar el evangelio, ser ejemplos de Cristo con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, el entregar o el dar el diezmo aún, son cosas que incluyen y están en el paquete cuando somos cristianos. Pero nos gustan las cosas buenas, aquellas que a lo mejor nos traen gloria, aquellas que a lo mejor nos traen aplausos, aquellas que a lo mejor nos aplauden, se alegran a lo mejor. Y son las cosas que a veces nos encantan más, pero las que nos implican compromiso, como dejar la comodidad de nuestro hogar, como aprender la escritura, horas de lectura, tiempos de estar. Yo hice una tarea que estuve casi todo el día más o menos y terminé cansado con dolor de cabeza. Yo pensé que la iba a hacer en 1 hora, 2 horas y estuve... Eso sí que fue así un testamento que después me emocioné y me puse a hacer. Pero a veces eso conlleva el servir a Cristo. Y a eso muchas veces nosotros no estamos dispuestos. Como le dije anteriormente, a veces queremos solo lo más fácil y no estamos dispuestos a esta carne exponerla. Muchas veces decimos tenemos que trabajar, hacer mandado, cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, pagar las cuentas, cortar el pasto, reparar incluso una gotera. Donde podemos y donde no encontramos espacio para servir a Dios. La lista de quehaceres es muy grande, donde no hay ningún espacio donde digamos, pero este tiempo se lo voy a dar al Señor. En este tiempo voy a orar. En este tiempo voy a leer la palabra. En este tiempo voy a adorar al Señor. Sino que hacemos todo lo otro. Y después al último, cuando ya estamos cansados y cuando decimos, y ahora voy a leer, nuestros ojos se cierran solos. Amén. La gracia no es solo un regalo que se nos da, es también una gran responsabilidad que contraemos. Uno no puede seguir viviendo como vivía antes de encontrarse con Jesucristo. Debemos vestirnos de una nueva pureza, santidad y bondad. La puerta está abierta para el pecador que quiera ser santo. Así se debe ser en la casa de Dios. Esto no tiene nada que ver con lo que nos ponemos para ir a la iglesia, cómo vestimos, sino con el espíritu en que vamos, en que venimos a la casa de Dios. Hay una manera de disponer nuestra mente, corazón y alma con un sincero arrepentimiento, con la fe puesta en Jesucristo, con el respeto en esa forma que deberíamos venir a la presencia de Dios. Cada día que podamos venir, cada día que podamos asistir, debiéramos revestirnos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Voy a adorar al Rey de Reyes. Voy a servir al Señor.
Vengo a cantarle al Señor. Vengo a oír su palabra. A lo mejor va a ser un poco dura. A lo mejor justo hoy estaba haciendo eso, le estaba dando prioridad a otras cosas más que a Dios. Pero gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, porque si no me amaras, estas cosas no me las dirías. Si no estaba poniéndome tu ropa, tu vestimenta, me estaba vistiendo con lo que yo quiero y quiero ser el cristiano como yo quiero, a la forma mía, y no como tú lo tienes estipulado, seré uno de aquellos que a lo mejor, y no a lo mejor, seré alguno de aquellos que seré atado, no estaré vestido con la vestimenta que el Señor nos da y nos entrega. Por eso es tiempo en que usted y yo aprovechemos este tiempo. La venida del Señor está cerca. Cristo viene. Cristo viene. Y usted y yo debemos vestirnos de aquella vestimenta que el Rey nos proporciona. No a nuestra manera, a la manera de Cristo. Amén. Póngase de pies. Vamos a invitar a nuestra pastora que nos lleve en oración.